del curso básico en Derechos Fundamentales y Colectivos que hemos preparado y articulado con las entidades ya mencionadas. El día de hoy nos corresponde el módulo de Derecho de Familia y para ello contamos con la presencia de la doctora Mónica María Morales Carvajal, quien es abogada especialista en Derecho de Familia y quien cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector público y privado y actualmente es docente tiempo completo de la Universidad del Trópico Americano. Doctora, para nosotros es un placer tenerla hoy acá. Agradecemos su compañía y su disposición para compartirnos un poquito de todo ese conocimiento que sabemos que tiene. Esperamos que sea una clase muy fructífera y esperamos que para todos sea muy provechoso este espacio que se ha coordinado para este curso. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, doctor Diego. Muy buenas noches para todos. Eh, Muy complacida de estar acá en este espacio. Gracias a la universidad. Envío un saludo muy especial al doctor Julián Díaz, el director, el líder de programa de Derecho, a la Universidad Unitrópico, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación, a todas las personas que propiciaron este espacio, este encuentro académico y por supuesto a todas las personas que están hoy conectadas y comprometidas con este curso y con el desarrollo de esta formación académica. Espero de verdad que sea muy provechosa y muy fructífera esta sesión y que pueda brindarles algunas herramientas para el conocimiento de los derechos que tienen en torno al derecho de familia y que conozcan de primera mano pues sus derechos y la forma de hacer o de ejercerlos de manera efectiva. Para mí realmente es un honor poder abordar este tema del derecho de familia, no solamente porque es un tema que me apasiona muchísimo, sino porque es un tema que nos toca a todos, ¿sí? Es un tema en el que todos estamos inmersos, todos de una u otra manera tenemos situaciones que tienen relación con esto. Entonces, realmente estoy muy contenta de estar acá en este espacio y compartir con todos ustedes. Eh, Voy a empezar esta sesión, voy a compartir pantalla. ¿Pueden visualizar la pantalla? Doctor Diego, ¿me confirmas, por favor? Sí, señora Doc, se observa perfectamente. Si quieres ampliarla para... Eso, así Perfecto, Doc. ya. Sí, señora, perfecto. Ok, bueno, entonces empiezo esta sesión señalando, ay, perdón, no se me pasa, sí. En esta sesión vamos a abordar diversos aspectos importantes o relacionados con el derecho de familia. Vamos a partir de la base y de la evolución conceptual que ha tenido la familia, las diferentes formas de familia, el desarrollo o la evolución jurisprudencial. Vamos a hablar sobre las tipologías de familia reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Asimismo, abordaremos la naturaleza jurídica de la familia, el principio que rige todo el derecho de familia y principalmente, pues ya apuntándole o concretamente al derecho de familia, ¿qué es el derecho de familia? ¿Sobre qué aborda el derecho de familia? ¿Cuáles son esas instituciones que están inmersas, esos institutos jurídicos que están inmersos en el derecho de familia? Vamos a hablar sobre un poco sobre un proceso que es que genera bastante inquietud y es el proceso de alimentos. Y vamos a abordar ahí la clasificación de los procesos, vamos a abordar el proceso ejecutivo y, ¿por qué no? Si nos alcanza el tiempo, abordaremos el trámite o el registro ante el REDAN. ¿De qué se trata eso? De la ley que regula toda la inscripción en el REDAN. Así las cosas, empiezo señalando que la familia, como les mencionaba anteriormente, ha sufrido, o más bien la institución de la familia como tal, ha sufrido diversos cambios a lo largo de la historia.
En el principio, en el derecho romano, se hablaba de un pater familias, que era el jefe de familia, frente al cual estaban sometidas o, por decirlo así, subordinadas unas personas que eran los integrantes o los miembros de la familia. Más adelante esto ha cambiado, por supuesto, ya se establecía un vínculo entre un hombre y una mujer sin que mediara una solemnidad, ¿sí? No había como tal un rito. Posteriormente ya se estableció el rito religioso para la conformación de una familia, entonces ya conocíamos, era la familia derivada pues del matrimonio, y posteriormente se han dado una serie de cambios, ¿no? Sociales a los cuales y frente a los cuales la jurisprudencia ha regulado. Entonces, ahora no solamente se reconoce, eh, digamos que los derechos de las familias constituidas por el vínculo del matrimonio, ni solamente por la unión marital de hecho, sino que actualmente la Corte Constitucional, y ya hay un desarrollo legal, de hecho, reconoce o protege aquellas relaciones familiares donde las personas no están unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino que se da por esas situaciones de facto, las cuales surgen en virtud de esos lazos de afecto, de solidaridad, de acompañamiento. Y aquí hablamos de la familia de crianza. Bien, entonces también vemos en este desarrollo, hablando puntualmente de este desarrollo jurisprudencial, eh, cómo la Corte le ha reconocido también plenos afectos a las parejas del mismo sexo. Tenemos la sentencia C577 del 2011 que reconocía, ¿sí?, que tenían este reconocimiento frente a los derechos de la unión marital de hecho. Más tarde, con la sentencia SU 214 del 2016, se estableció o se definió que las parejas del mismo sexo podían contraer matrimonio. Entonces, así las cosas, vemos cómo este concepto que teníamos de familia ha cambiado, ¿cierto? Y eso ha generado que el Estado, además de todo, reconozca otras formas de familia, como cuáles, aparte de la familia nuclear, que es la conformada por el papito, la mamita, los hijos, ¿sí? Se reconozcan otras tipologías de familia. Entonces hablamos, por ejemplo, de la familia monoparental, que es cuál, la que es constituida por el padre cabeza de hogar con sus hijos o la madre cabeza de hogar con sus hijos, ¿cierto? Hablamos también de la familia de crianza, que era lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Que es aquella que se forma por esos lazos de afecto, que se van, digamos que configurando una serie de situaciones a lo largo de un tiempo, en el lapso de un tiempo, esas situaciones de hecho, ¿no? Que se van configurando, que son de solidaridad, de afecto, de ayuda, de amor, ¿sí? De acompañamiento. Tenemos también otro tipo de familias que son las simultáneas, que es muy común hoy en día, que son las conformadas por aquellas personas que tenían un vínculo matrimonial o una unión marital de hecho anterior y conforman una nueva familia, y la pareja con la que conforma también trae sus hijos. Entonces aquí entramos como a a esa frase, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿cierto? Pero es muy común hoy en día y goza de especial protección, así como todas las tipologías de familia de las que les he estado hablando. Tenemos también la familia homoparental, que es la familia que surge por parejas del mismo sexo. Así las cosas, vemos cómo el Estado ha reconocido diversidad de tipologías de familia, ¿sí? Es una institución que, cuya naturaleza jurídica goza de especial protección por el Estado. ¿Por qué? Porque trae inmerso no solamente estos efectos o estos derechos personales de los miembros de la familia,
sino que también trae un componente patrimonial, ¿sí? Entonces vemos cómo lo menciona nuestra Carta Magna, y es que es una estructura básica, ¿sí? Es el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Es una institución jurídica compleja, integrada por los miembros, por papitos, mamitas, por sus hijos, ¿sí? Que tienen deberes y derechos, y ya vamos a ver más adelante estos deberes y estos derechos de qué se trata. Eh, Obedecen también, está muy ligada al principio de solidaridad del cual vamos a abordar más adelante. Vamos a hablar un poco sobre el fundamento constitucional de la familia. Es importante conocer este fundamento constitucional. ¿Por qué? Porque es la base del desarrollo de muchas normas o de en su mayoría de las normas que regulan diferentes instituciones jurídicas de la familia. Entonces, por ejemplo, tenemos el artículo 5 de la Constitución que nos establece cuáles son los principios fundamentales de protección de la familia, ¿sí? Entonces nos dice el artículo primero, perdón, quinto, señala que la familia es la institución básica de la sociedad. Y es que, como le digo a mis estudiantes, ¿por qué es una institución? ¿A qué les suena institución? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de una institución? Es que es organizada, ¿verdad? Es jerarquizada, es una institución que tiene un talento humano, es decir, sus integrantes, tiene recursos, tiene finanzas, tiene ese aspecto patrimonial, regula estas relaciones. Entonces la familia cumple todos estos elementos de una institución, y si nosotros nos ponemos a ver, efectivamente en la familia hay la persona que se encarga de los recursos físicos, de la alimentación, de la parte de administración de los recursos, ¿cierto? Del talento humano, hay relaciones entre los miembros de la familia, hay discusiones, hay temas de convivencia, hay reglas, hay deberes, hay derechos, ¿cierto? Entonces, no en vano está catalogada como una institución básica de la sociedad. Por su parte, el artículo 42 señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y es ahí, núcleo, de donde viene todo, ¿cierto? De donde nace todo, nuestra sociedad. La base de nuestra sociedad es la familia. De ahí es donde se deriva todo, del relacionamiento que yo tengo con mi familia, del conocimiento, de los principios, de los valores que me inculcaron, ¿sí? Sobre el artículo 42 no voy a profundizar mucho porque en este momento, porque más adelante vamos a abordarlo con mayor especialidad. El artículo 43, por su parte, señala la protección de la mujer, es decir, que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación, ni antes, ni durante, ni después del embarazo. Por eso es que goza de una especial asistencia, protección por parte del Estado, y además hay normas que, pues, no solamente de índole o del ámbito de familia, sino normas en el área de derecho laboral, de seguridad social, que protegen este postulado, ¿sí? Tenemos el artículo 44 de la Constitución Política, que nos señala o que nos habla de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es decir, de la protección de la infancia, ¿sí? ¿Cuál es la normativa que regula o que desarrolla esta disposición normativa? Es el Código de Infancia y Adolescencia. En él se encuentra todo lo relacionado con la protección de los niños, niñas y adolescentes, y cómo hacer efectivos los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que tienen derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a tener una familia, una identidad, al amor, al cuidado, a la protección, a la educación. Bueno,
sin número de derechos más. Y también hay unos principios que respaldan todo esto, como por ejemplo el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, el principio de corresponsabilidad donde nos hace parte a todas las personas, no solamente a los miembros de la familia de este niño, sino a todas las personas. Es la corresponsabilidad y que todos debemos propender por la protección de este niño, niña y adolescente. Tan es así que cuando se configure una vulneración de derechos eh, hacia un niño, niña o adolescente, cualquier persona podemos poner en conocimiento de la autoridad, que sería en este caso el bienestar familiar, para que inicien los trámites tendientes a dar apertura a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Bien, el artículo 45 también va ligado al Código de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? Porque es la protección del adolescente, el derecho y la protección y a la formación integral de los adolescentes. Por su parte, el artículo 46 nos habla, el artículo 46 de la Constitución nos habla de la protección y asistencia a las personas de la tercera edad. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Y hay normas que regulan y desarrollan a mayor profundidad este aspecto. El artículo 47 de la Constitución nos habla sobre la protección de las personas en condición de discapacidad. ¿Y qué implica esto? Que gozarán de especial protección, que son personas que están en una situación de vulnerabilidad y gozan de especial protección del Estado. Y esto va muy también en consonancia con la ley 1996 del 2019, que establece el régimen de protección para las personas, para los titulares de actos jurídicos. Ya anteriormente ya no hablamos como antes se hacía en virtud de la ley 1306 del 2009, establecía que había un régimen de protección para personas con discapacidad. Entonces había una clasificación entre las personas con discapacidad absoluta, personas con discapacidad relativa, y si se eran declarados con discapacidad absoluta, entonces se les asignaba un curador, y si eran declarados como inhábiles, entonces un curador, perdón, un consejero para que los representara en los actos. No, hoy en día, si se trata de personas con alguna discapacidad titulares de actos jurídicos, ya tenemos la ley 1996, que es la que regula toda la adjudicación de personas de apoyo para las personas titulares de actos jurídicos, cuya función de estas personas de apoyo es brindar orientación, acompañamiento frente a los actos jurídicos que van a desarrollar estas personas. Bien, entonces ya estas personas titulares de actos jurídicos tienen derecho a equivocarse, a cometer errores, y que si bien pues cuentan con una persona de apoyo, esta persona de apoyo no cumple las veces de un representante legal. Bien, ¿me escuchan? Sí, Doc. Ok. Bueno, como les decía, dejé el artículo 42 de la Constitución porque es el artículo que de alguna manera, de una u otra manera nos resume un poco todo el panorama de familia en sí misma. ¿Por qué? Si ustedes empiezan la lectura del artículo 42, nos señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿verdad? Que se origina de vínculos naturales y de vínculos jurídicos. Vínculos naturales, ¿a qué hacemos referencia? Aquí trae inmerso varios componentes. Si lo desglosamos y tratamos de analizarlo puntualmente, vemos cómo en esta primera partecita de esta disposición normativa nos está hablando del parentesco, ¿cierto? Por vínculos naturales y vínculos jurídicos. Entonces, vínculos naturales, hablamos del parentesco por consanguinidad, ¿sí?
vínculos jurídicos, hablamos del proceso de adopción. Bien, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio. Bueno, ya entendido en la medida que este matrimonio se puede dar entre dos personas indistintamente si es hombre o mujer, ¿verdad? Aplicando que para las parejas del mismo sexo también se les permite la celebración del matrimonio civil. Entonces hablamos del matrimonio como una institución también que trae inmersa el artículo 42. ¿Y el matrimonio qué es? El matrimonio es un contrato solemne, ¿cierto? Es decir, que está sometido a unas formalidades. Es decir, que para contraer matrimonio yo debo cumplir unos requisitos, ¿sí? Que es acudir ante autoridad competente, que es los requisitos generales de un contrato, capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita, que es también cumplir toda la normativa, que es un contrato solemne, que es bilateral, además, que es entre dos personas, que es de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto de tracto sucesivo? Es decir, que se ejecutan sus obligaciones y sus responsabilidades, sus deberes se ejecutan en el tiempo, no es de ejecución instantánea, como que se cumple y ya no, sino que se van cumpliendo los fines del matrimonio, los propósitos se van cumpliendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Que genera un estado civil, entonces hablamos del cambio del estado civil, que pasamos de estar solteros a estar felizmente casados, ¿cierto? Entonces hablamos de esta figura del matrimonio. Por su parte, también este artículo nos señala que también la familia se constituye por la voluntad responsable de conformarla. Y aquí nos entramos en otra figura jurídica que es la unión marital de hecho, ¿cierto? Que es ese vínculo entre dos personas, esa unión entre dos personas que sin estar casadas forman una comunidad de vida como permanente, es decir, que perdura en el tiempo, ¿cierto? Una comunidad de vida permanente, singular y continua, ¿sí? Es decir, que va a perdurar y que para que nazca la vida jurídica, la sociedad patrimonial, esa convivencia debe durar al menos 2 años, ¿cierto? Pero ojo, esto eh, aclarando que es para que nazca la sociedad patrimonial, más no la unión marital de hecho. El cumplimiento de estos 2 años es respecto de la sociedad patrimonial, ¿bien? Entonces vemos cómo este artículo nos va hablando de muchos aspectos de filiación, de la filiación, de la igualdad de hijos biológicos con asistencia, con reproducción asistida, perdón, con los hijos adoptivos también. Entonces, que todos tienen igualdad de derechos y de obligaciones también respecto de sus padres, porque es recíproco. Los miembros de la familia tienen derechos y obligaciones frente a los mismos miembros de la familia, ¿cierto? Hablamos también de la protección especial con la que cuenta la familia, esta institución. Por eso es que también se establece en este postulado, en esta disposición normativa, la protección contra toda forma de violencia, ¿sí? Y tenemos la norma, la 94 de 1996, que fue modificada por la ley 575 del 2000, que regula todo lo relacionado a la prevención, sanción de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Genera fuentes de estados y vínculos permanentes. La familia es una institución que merece y goza de especial protección. ¿Y por qué? Porque todos los miembros están precisamente para apoyarse, para impulsarse, y de ahí entonces nos lleva a hablar del principio de solidaridad. ¿Por qué es tan importante este principio en la familia? Este principio es el principio, por decirlo así, rector de todo el desarrollo del derecho de familia. Significa que es
el acompañamiento que yo le hago a mi padre, a mi madre, a mi hijo, es digamos que conjunto de comportamientos de dar, hacer, de servicio, de esa vocación de servicio hacia la otra persona, de auxiliarlo, de socorrerlo en los momentos que él lo requiere, ¿sí? Por diversas situaciones que se presentan. Y ya vamos a ver cómo este principio también soporta otros derechos derivados de las relaciones de familia. Bien. Ya para ir concretando frente al tema que nos ocupa el día de hoy, hablemos del derecho de familia. ¿Y el derecho de familia qué es? Ese conjunto de disposiciones normativas, ¿sí? Que se encarga de regular las relaciones entre los integrantes o entre los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, como les decía, ya les había dado como una contextualización anteriormente, y son esos temas relacionados con el matrimonio, con la filiación, con estos procesos de filiación, y tenemos como procesos de filiación cuatro, que es la investigación de la paternidad, la investigación de la maternidad, la investigación de la paternidad y la investigación de la paternidad. Bien. Tenemos otras instituciones jurídicas como lo son la adopción, el divorcio, la custodia y cuidado de los niños, la patria potestad, y todo este conjunto de instituciones que desarrolla el derecho de familia. El derecho de familia tiene, como lo mencionábamos anteriormente, tiene su desarrollo, la base constitucional, pero adicionalmente se, se desarrolla también en diferentes normativas. Bien. Mm, no solamente, digamos que el derecho de familia no solamente se encarga de regular aspectos personales o los efectos personales derivados de, de las relaciones entre los miembros, sino que también se encarga de aspectos patrimoniales que pueden surgir dentro de la familia. Y sí que hay aspectos en el derecho sucesoral, en aspectos como el derecho de alimentos, bueno, en el matrimonio, en la unión marital de hecho, ¿bien? Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con el derecho de familia. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí. Para empezar a hablar del tema de alimentos es importante mencionar la conciliación. Y la conciliación sí que juega un papel muy importante en el derecho de familia. Y es que la conciliación, como es bien sabido, es un mecanismo de solución de conflictos que en el cual dos o más personas someten o gestionan, más bien dirimen su conflicto mediados por un tercero, ¿cierto? Que simplemente va a prestar o a facilitar esas fórmulas de arreglo entre estas personas. Bien. En el derecho de familia, ¿por qué es importante la conciliación? En muchos aspectos o en muchos procesos previo a instaurar la demanda, es menester agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. ¿Sí? Tenemos el caso de la obligación de alimentos, las obligaciones de alimentos, tenemos el caso de los procesos de custodia, cuidado personal, régimen de visitas, tenemos también otros temas como la declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial. Tenemos conflictos sobre capitulaciones, controversias entre los cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar, separación de bienes, separación de cuerpos. ¿Sí? Todos estos aspectos en estos procesos debe mediar la conciliación como requisito de procedibilidad
para poder instaurar una eventual demanda ante el órgano competente, ante el juez de la República. Y la norma, el Estatuto de la Conciliación, la Ley 2220 del 2022, establece cuáles son los operadores autorizados para conciliar. ¿Y qué nos dice esta norma? Que los asuntos, la conciliación en materia de familia podrá ser adelantada ante los centros de conciliación, ¿sí? Ante conciliadores registrados de los centros de conciliación, ante los delegados del Ministerio Público, ¿cierto? Eh, ante los centros de conciliación de consultorios jurídicos, ante el notario, también lo pueden desarrollar el defensor de familia, por supuesto, que tiene unas facultades especiales y es que cuando no se logra acuerdo y son asuntos en los que versan derechos sobre niños, niñas y adolescentes, se pueden establecer medidas especiales, medidas provisionales, como por ejemplo la fijación provisional de la custodia, cuidado personal, del régimen de visitas, de alimentos. Bien. Tenemos también que a falta de los notarios, de los agentes del Ministerio Público, del Centro de Conciliación, podrán tramitarse las conciliaciones ante el personero o ante el juez promiscuo municipal. Aquí una precisión y es frente a la competencia del comisario de familia. La ley 2126 estableció que el comisario de familia anteriormente, antes de esta ley, los comisarios tenían facultades y tenían la posibilidad de conciliar en todos los asuntos de familia. Sin embargo, la ley 2126 modificó esta partecita y señaló que los notarios concilian en asuntos de, por ejemplo, de alimentos a favor de adultos mayores, pero ya en tema de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes, pues no tiene esta competencia, sino que se tramita de manera subsidiaria. Es decir, que los comisarios tienen esta facultad o en virtud de una medida de protección. Es decir, si se inicia un trámite para la imposición de una medida de protección en virtud de un caso de violencia intrafamiliar, serán los comisarios los que en el curso de esta conciliación, del trámite de la medida de protección, fijarán medidas provisionales. Entonces, dentro de esas medidas provisionales, puede fijar alimentos provisionales, custodia, cuidado de los niños. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el derecho de alimentos, que es un proceso que genera bastantes inquietudes y he visto evidenciado por la práctica eh, que, que tiene bastante de qué hablar. Bien. ¿Qué es eso del derecho de alimentos? ¿O a qué hace referencia? Este se deriva del vínculo familiar. Tiene o se rige, o el principio que rige este derecho de alimentos es el principio de solidaridad, con la premisa de que el alimentario no está en la capacidad de asegurarse por su propia subsistencia. Y es ahí donde entra el padre o la madre o quienes deban suministrar alimentos, de proveer precisamente en virtud de este principio de solidaridad. Entonces vemos que se deben cumplir unos elementos para para la, para la fijación de esta cuota de alimentos. Tenemos tres elementos importantes y es, como primera medida, tenemos que ver que haya ese vínculo de parentesco. Como yo les decía en el inicio de la capacitación, ese vínculo de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad, ¿cierto? Pero en este caso es el parentesco, por ejemplo, entre padres e hijos. Ya vamos a ver más adelante los titulares de este derecho de alimentos, pero que haya ese vínculo de parentesco.
Bien, la necesidad del alimentario. ¿Qué es lo que requiere? ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿O cómo se puede demostrar dentro de un eventual proceso? Con la relación de los gastos mensuales, si hablamos de los niños, con la relación de los gastos mensuales para la fijación de la cuota. ¿Cuáles son esas necesidades del alimentario? ¿Cierto? La capacidad del alimentante, es decir, del obligado a suministrar alimentos. ¿Qué capacidad tiene para suministrar alimentos? Capacidad económica, ¿verdad? Hablando en este punto. Y frente al parentesco que les mencionaba, el artículo 411 del Código Civil nos señala quiénes son los titulares de esta obligación de alimentos, que son los descendientes, los ascendientes, los hijos de crianza, los hijos adoptivos, los padres adoptantes, ¿bien? El cónyuge también, ¿sí? Son los hermanos también, son los titulares de esta obligación de alimentos. Pero ¿qué comprende los alimentos? ¿Qué se entiende por alimentos? Alimentos es todo lo que es indispensable para una persona, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante porque hay una tipología de alimentos o una clasificación que ha desarrollado, eh, se ha desarrollado en torno a este aspecto. Pero vamos a ver qué comprende o qué se entiende por alimentos. Tenemos el sustento, que es la alimentación, ¿sí? La comida. Tenemos que también es la habitación, es decir, la vivienda. Todo esto en un proceso se debe demostrar. El vestuario, perdón, la asistencia médica, es decir, todo lo que tiene que ver con la salud, la recreación, la educación, la instrucción, y en los gastos de educación, pues tenemos todos los gastos relacionados con la matrícula, los gastos relacionados con las pensiones, los gastos relacionados con la ruta, con los útiles escolares, con los uniformes. Otro aspecto que comprende el derecho de alimentos es los gastos de embarazo y de parto, ¿sí? Estos gastos ocasionados durante el embarazo y el parto también forman parte de esta obligación de alimentos. Por su parte, también tenemos, o les decía yo, les hablaba sobre la clasificación de los alimentos. Y es que tenemos unos alimentos necesarios. ¿Qué es eso de alimentos necesarios? Es lo básico, lo que se le da al alimentario, lo que basta para sustentar la vida. Comprenden entonces la obligación de suministrar estos aspectos como lo indispensable para garantizar la supervivencia. Bien, entonces dentro de esos podemos establecer, según lo que les hablaba anteriormente, que comprende alimentos. Entonces tenemos la alimentación, la vivienda, ¿cierto? Que es indispensable, el vestuario, la educación, hablando de los niños, ¿sí? La salud, esto es indispensable para su vida, ¿cierto? Y va muy ligado con con el derecho a la vida, ¿bien? Tenemos por su parte también los alimentos congruos, que hacen referencia, que se refieren a esos alimentos que no son los necesarios, o sea, no hacen parte de ese grupito allá indispensable para la vida, pero que dependen de la posición social, hablemoslo del niño, niña o adolescente o de la persona del alimentario, ¿cierto? Entonces, tenemos que, mm, por ejemplo, el niño, hablando puntualmente de alimentos a favor de los niños, eh, resulta que él asistía a unas clases de tenis, estudiaba en una escuela de fútbol, ¿sí? Entonces, no es algo que forme parte, o esos aspectos no forman parte
como tal de la obligación indispensable para su vida, pero sí hacen parte del desarrollo que se le venía dando o del estilo de vida que venía ostentando este niño, ¿sí? Entonces, estos son los alimentos que van más allá de la mera subsistencia y consideran el entorno social en el que se desenvuelve esta personita, ¿sí? Esto implica que la cuota de alimentos no es igual para todos, ¿cierto? Y debe evaluarse, como les decía, los elementos que es la capacidad y la necesidad y por supuesto pues este vínculo de parentesco, ¿sí? Pero también debe evaluarse la posición social, ¿sí? Y estos aspectos que nos generan a nosotros o nos llevan a ver frente a qué clases de alimentos estamos, ¿bien? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, Doc, se te escucha muy bien. Ok, ok. Cualquier cosa me avisas, Doc Diego, ¿vale? Sí, señora, vale, Doc, tranquila. Vale, bueno. Entonces, ya para precisar, ¿cómo es el tema para solicitar alimentos? ¿Sí? Pero bueno, antes de esto, es importante mencionar cuál es la competencia en una eventual demanda, perdón, en una eventual demanda de alimentos. Si se trata de un menor de edad, debemos demandar o debemos interponer la demanda en el domicilio de este niño, niña o adolescente, ¿sí? Ya si se trata de alimentos a favor de un mayor de edad, nos vamos por el domicilio del demandado. Es decir, que si el niño, por ejemplo, vive acá en Yopal y su padre vive en, pongamos, Tunja, entonces debemos instaurar la demanda de alimentos en Yopal, ¿cierto? Si estamos frente a un niño, niña o adolescente. Pero si digamos que la persona es mayor de edad, perdón, si estamos, si quien va a interponer la demanda es un mayor de edad, está domiciliado acá en Yopal, pero el obligado está domiciliado en Tunja, el mismo ejemplo, pues se debe instaurar la demanda en dónde? En Tunja, ¿cierto? Entonces hay que tener claridad en estos aspectos para saber quién es el juez competente y ante quién se debe acudir en caso de solicitar o de presentar una eventual demanda de alimentos. Es importante conocer estos aspectos, eh, pues en la medida en que si se requiere de la presentación de la demanda, pues ya se lleve como una noción frente a la autoridad, frente al órgano jurisdiccional competente por razón de la competencia territorial. Perdón. Perdón un momento, por favor. Bueno, bien. Tenemos las clases de procesos de alimentos. Tenemos el proceso inicial con el que nosotros iniciaríamos, que es el proceso de fijación de cuota de alimentos. ¿Cuál es el objeto de este proceso? En este proceso lo que se busca es solicitar ante un juez de la República que se fije una cuota de alimentos a favor de una persona, ¿sí? Que debe, previo a instaurar la demanda, que se debe agotar la conciliación, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado, es decir, que si vamos a instaurar una demanda tendiente a la fijación de una cuota de alimentos, previo a ello, antes de, bueno, de iniciar la demanda, debemos agotar la conciliación, es decir, acudir ante un centro de conciliación, ya sea el centro de conciliación de la Defensoría, perdón, si se trata de alimentos a favor de niños, niñas, adolescentes, o ante un centro de conciliación, eh, para que allí se dirima este asunto. Si no se logra acuerdo y no, y digamos que no es, estamos frente a un centro de conciliación, el centro de conciliación expedirá una constancia de no acuerdo.
ya se entenderá agotado este requisito y ya con esta constancia de no acuerdo, nosotros podemos junto con otros requisitos como es el registro civil de nacimiento, la constancia de no acuerdo y lo que les decía, el soporte que me verifique o que me evidencie cuáles son las necesidades reales. Hablando de niños, entonces, ¿qué debe aportar la mamita? Entonces debe aportar todos los gastos o los soportes de los gastos de los niños, debe aportar, por ejemplo, los recibos de las matrículas, todo lo que soporte o demuestre la necesidad. Adicionalmente, pues hacer un balance de los gastos porque eh, no todos los meses se gasta lo mismo, ¿cierto? Entonces es importante hacer un balance de los gastos mensuales como de los gastos fijos, pero además también se debe hacer un balance o un estimado de los gastos anuales, es decir, no es lo mismo un mes de abril, junio, al mes de enero que implica la matrícula, que implica las pensiones, que implica los uniformes, los útiles. Entonces es importante hacer toda esta discriminación de los gastos porque con esto nosotros logramos determinar o evidenciar más bien la necesidad de de este alimentario. Bien. Eh, una vez pues ya se presenta la demanda, ya el juez valora las pruebas y ya finalmente se agotan las etapas y se proferirá una sentencia judicial que debe contener esa sentencia, el monto de la cuota, la forma como se pagará, es decir, se pagará, por ejemplo, se fija una cuota de alimentos por valor de 500.000 pesos y este valor se pagará dentro de los primeros 5 días de cada mes a la cuenta de la señora Pepita Pérez, eh, representante legal del niño, tal, eh, y la forma como se reajustará la cuota. Sin embargo, esto lo vamos a ver más adelante, la forma cómo se reajustará la cuota, cómo se debe reajustar. Eh, tenemos también, hablando ya finiquitando ya por el tema de la fijación de cuota de alimentos, tenemos por otro lado el proceso de disminución de cuota de alimentos, que como su nombre lo indica, la pretensión es disminuir esta cuota de alimentos. Y en este proceso, ¿qué se debe demostrar? Se debe acreditar que las condiciones que dieron origen a la fijación inicial cambiaron. Es decir, que la necesidad del niño disminuyó o que la capacidad del padre disminuyó. Por ejemplo, que el padre devengaba un salario de no sé, 5 millones de pesos, hubo una reestructuración en la empresa y el señor ya no gana 5 millones, sino que ya gana un salario mínimo o lo despidieron de su empleo y ahora trabaja como auxiliar, bueno, en fin, y se gana un salario mínimo, ¿sí? Entonces ahí se evidencia que las circunstancias que dieron origen a la fijación inicial y por las cuales se tomaron en cuenta para esa fijación de cuota de alimentos, pues cambiaron, ¿cierto? Otra situación puede ser que al momento de la fijación de cuota de alimentos, el padre al que se le fijó esta cuota, pues tenía su único hijo, era él. ¿Sí? Al niño sobre el cual se le fijó esta cuota. Pero resulta que al cabo de un año el señor conoció otra persona, tuvieron una relación sentimental, la señora, esta persona quedó embarazada y nacieron gemelos, ¿sí? Entonces ya son dos personitas, tres personitas más que él tiene a su cargo, aparte de su hijo. Entonces, esta es una situación por la cual se podría acudir e intentar nuevamente, porque para este proceso también se debe intentar la conciliación como requisito de procedibilidad y solicitar que se disminuya esta cuota de alimentos demostrando esta situación.
o puede ser que el niño antes necesitaba un tratamiento especial porque presentaba una alergia, porque presentaba un tema de salud que requería un medicamento muy costoso y teniendo en cuenta esa situación al momento de la fijación de la cuota, se estableció un monto, perdón. Sin embargo, el niño, perdón, sin embargo, el niño eh, pues se curó y ya no tuvo necesidad de, o ya le hizo el tratamiento, le hizo efecto, y el niño ya no tuvo necesidad de seguir acudiendo, seguir requiriendo este medicamento. ¿Mm? En ese caso, también se podría solicitar la cuota de alimentos porque ya no se requiere este medicamento especial, es decir, ya se disminuiría la necesidad, ¿cierto? Eh, Por su parte, también tenemos el proceso de aumento de cuota de alimentos. En este proceso también, previo a iniciar una demanda, se debe agotar la conciliación, es decir, acudir ante un centro de conciliación para dirimir este asunto tendiente al aumento de la cuota. ¿Cuándo procede? Básicamente en las mismas circunstancias, eh, pero en sentido contrario, y es que ya no se disminuye la capacidad ni la necesidad, sino que en este caso se aumenta. Entonces, tenemos que el señor pronto trabajaba y devengaba un salario mínimo y posteriormente ascendió en su trabajo, le dieron otro cargo en el que le mejoraron sus ingresos, su salario, y ya no devengaba un salario mínimo, sino que ya devengaban 3 salarios mínimos. ¿Sí? Y tiene un único hijo. Antes, de pronto, el señor tenía la responsabilidad de hacerse cargo de su mamá, por ejemplo, pero lamentablemente su madre falleció y ya solamente tendría a cargo su hijo, ¿sí? Entonces, en esas situaciones también procedería la demanda de aumento de cuota de alimentos. Mm, en otro, en otro aspecto también procedería, en otro ejemplo también sería, eh, otro ejemplo para el aumento de la cuota sería en el caso de que el niño estaba completamente bien al momento de la fijación inicial de la cuota de alimentos y resulta que al cabo de un tiempo le detectaron una enfermedad que requería unos tratamientos especiales, que requería unos exámenes especiales, traslados a otra ciudad. Entonces esto requiere unos mayores o genera más bien unos mayores gastos que implica eh, que se haga necesaria este aumento de cuota de alimentos. Bien. Eh, Eso por parte del aumento de cuota alimentaria. Todos estos supuestos se deben demostrar, todos estos hechos se deben demostrar eh, para la presentación de la demanda. Y reitero, recalco, previo a iniciar estos procesos que hemos abordado, se debe intentar la conciliación como requisito de procedibilidad. Por otro lado, tenemos el proceso de exoneración de cuota de alimentos. ¿De qué se trata este proceso? Es cuando ya se evidencia que ya no hay la necesidad o no existe la capacidad del padre. Entonces tenemos el ejemplo de que el hijo ya tiene una formación profesional, ya está trabajando eh, y ya tiene como un soporte económico, una solvencia económica que le permite estar de manera independiente. Bien, es decir, que no depende ya del padre para, eh, para su desarrollo a nivel económico. Bien. Eh, Tenemos el proceso ejecutivo de alimentos. Ay, no se me cambia la diapositiva.
Tenemos el proceso ejecutivo. En estos procesos anteriores que les estaba hablando, son procesos declarativos, es decir, que su pretensión es declarar esta situación, ¿sí? Y la sentencia va a señalar, como les decía, el monto de la cuota, ya sea fijando la cuota, aumentando, disminuyéndola, o en el caso de la exoneración, declarando la exoneración de esta cuota porque se cumplieron estos requisitos. Bien, se va a indicar cuál es la forma cómo se va a fijar esta cuota, es decir, se va a indicar de manera clara, expresa y exigible estas obligaciones relacionadas con los alimentos a favor de estas personas. Ahora, por su parte, el proceso ejecutivo de alimentos es un proceso tendiente, como su nombre lo dice, a ejecutar el cumplimiento de unas obligaciones que están contenidas en un título ejecutivo, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que si bien en este proceso es necesario contar con un título ejecutivo, ¿sí? Un título ejecutivo que es, palabras más, palabras menos, es el documento en el que consta la obligación de alimentos, ¿cierto? Entonces, contiene unas obligaciones claras, es decir, que no dan lugar a ambigüedades. Contiene unas obligaciones expresas que están expresamente señaladas allí en el título y exigibles que tienen que ver con el plazo o la condición para eh, para exigir el cumplimiento de esta obligación o de estas obligaciones. Bien, ¿cuáles son los títulos ejecutivos? Porque ustedes de pronto dirán, bueno, ¿qué es un título ejecutivo? Me hablan así, no comprendo bien. Un título ejecutivo es un acta de conciliación, puede ser un acta de conciliación donde se fijan esas obligaciones de alimentos. Es decir, si ya nosotros contamos con este documento, acta de conciliación, o contamos con un documento, una escritura pública, por ejemplo, también se puede fijar alimentos en el proceso, en un proceso de divorcio. En un proceso de divorcio se pueden señalar o se deben más bien, si hay menores de edad, se debe regular todo lo relacionado con las obligaciones de estos niños, niñas y adolescentes. Es requisito para poder tramitar este proceso de divorcio. Entonces, regular todas las relaciones o todo lo relacionado con las obligaciones a favor de estos niños. Bien. Entonces, la escritura pública en la que se establece este acuerdo frente a estos aspectos, custodia, cuidado personal, régimen de visitas, todos esos aspectos, vestuario, educación, salud, que están aquí plasmados en una escritura pública, es un título ejecutivo, ¿cierto? Y es objeto de ser, en caso de incumplimiento, de exigirse eh, ante, ante el órgano jurisdiccional. Bien, otro título ejecutivo puede ser un acto administrativo, ¿sí? Un acto administrativo que puede eh, ser la fijación provisional de la cuota de alimentos, que puede ser fijada por el defensor de familia, ¿cierto? Título ejecutivo también puede ser el acto administrativo en el que se fija la obligación provisional, pero ya por la comisaría de familia en virtud de un proceso de medida de protección, ¿cierto? Un título ejecutivo puede ser una sentencia judicial en la que se fija una cuota de alimentos. Bien, entonces puede ser en virtud de un proceso de fijación de cuota de alimentos que ya se profiera la sentencia y se fija allí el monto de la cuota, la forma como se va a pagar, a quién se le va a pagar, ¿sí? Un título ejecutivo también puede ser el acta de conciliación, creo que ya lo había mencionado. La sentencia judicial que declara la paternidad, en esta misma sentencia judicial los jueces fijan obligación de alimentos a cargo del padre biológico frente al cual reconocieron la paternidad y frente al hijo que presentaba o que
se estaba realizando este proceso de investigación o de impugnación de la paternidad. ¿No? Entonces, todos estos documentos que contienen estas obligaciones claras, expresas y exigibles, son documentos que nos sirven a nosotros para exigir el cumplimiento de esas obligaciones. Es decir, que perdón, si no se cumple con ello, podemos acudir ante un juez de la República en este proceso puntualmente. Es importante tener presente, no se requiere agotar de la conciliación como requisito de procedibilidad, porque ya no tenemos un título que puede ser exigido, ¿sí? Entonces acudimos ante el juez de la República para decirle, mire, señor juez, acá tengo unas obligaciones y estas obligaciones están incumplidas. Bien, ¿cuál es el objetivo de este proceso de alimentos? Asegurar que el titular de esta relación jurídica que crea obligaciones pueda obtener el pago de estas obligaciones, el cumplimiento de estas obligaciones a través de la intervención, por supuesto, del juez, ¿sí? Y llamar al deudor, decirle, venga, señor deudor, mire, acá hay unas obligaciones claras, expresas y exigibles, y usted ha inobservado lo que aquí se estableció. Es decir, usted no ha cumplido, por favor, responda, pague, o en su defecto, se, pues se hará responsable y se le embargará, se le decretarán pues medidas cautelares con el fin de garantizar esta obligación. ¿Y qué es esto de medidas cautelares? Las medidas cautelares son aquellas pretensiones accesorias al proceso ejecutivo, tendientes a, como su nombre lo indica, a garantizar el cumplimiento de la obligación. Y ojo, ¿de qué depende la efectividad de este proceso ejecutivo? Perdón, depende del patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque si en un proceso, lamentablemente, en un proceso ejecutivo de alimentos, hablando en este caso, ¿no? El deudor no tiene bienes con qué responder o no tiene bienes que se le puedan embargar para garantizar la obligación, pues resultaría, como le digo yo a mis estudiantes, es procedente, claro, sí, es procedente porque contiene una obligación clara, expresa, exigible, cumple con los requisitos de un título ejecutivo, hay una obligación incumplida, pero no tenemos cómo asegurar el cumplimiento de esa obligación porque la efectividad del mismo depende del patrimonio del demandado en la medida en que si se le pueden embargar sus bienes para garantizar el pago de esta obligación, pues con estos bienes es que se va a pagar o se va sí, a pagar esta obligación, a hacerlo cumplir, ¿sí? A través de estas medidas cautelares. Bien, entonces, hay diferentes, diferentes medidas cautelares que se pueden solicitar en el curso de un proceso ejecutivo, como lo son el embargo del salario, y en el embargo del salario puntualmente es menester precisar que en tema de alimentos se puede embargar hasta el 50% del salario, la norma lo permite. Em, Asimismo, también hablando de las medidas cautelares y en el caso en el que el empleador o la persona que esté, con la que esté vinculada a esta persona, no acate una norma o perdón, una orden judicial, eh, pues será responsable solidariamente de estas obligaciones. Bien, esto lo prevé el artículo 130 del Código de Infancia y Adolescencia. Otra medida cautelar que nosotros podríamos solicitar en un proceso ejecutivo de alimentos es el embargo de los bienes muebles e inmuebles. Es decir, que si el señor tiene una casa, o bueno, la señora o la persona, el obligado a suministrar alimentos, tiene
una casa, un carro, un vehículo, una motocicleta, se puede embargar este bien, ya sea mueble o inmueble, con el fin de garantizar esta obligación. Bien. Eh, es importante señalar, acá me aparto un poquito del tema de medidas cautelares y para precisar eh, que cuando no se pueda establecer el, digamos que el monto del salario del señor, se entenderá que devenga al menos el salario mínimo, ¿sí? Es importante tener presente esto para los procesos declarativos, para los procesos de fijación de cuota de alimentos. Quería hacer esta precisión antes de continuar. Eh, en las obligaciones de alimentos se establece también la forma como se reajustará la cuota de alimentos. Bien, es decir, en el título ejecutivo que nosotros vamos a exigir el cumplimiento, en este título se señala la forma como se reajustará y este reajuste, es importante tener presente que este reajuste eh, es aquella, digámoslo así, como cálculo que se le hace a la cuota, es decir, el incremento que se le va a aplicar anualmente. Y aquí quiero hacer una precisión importante. Este incremento se efectúa anualmente el 1 de enero. Si en el título ejecutivo se estableció, en el acta de conciliación se estableció que el incremento sería conforme al salario mínimo, por ejemplo, entonces debemos incrementar conforme al salario mínimo del año que corresponda. Es decir, si la cuota se fijó el año pasado en 100.000 pesos, el reajuste que se le debe hacer para este año sería el 23% de ese valor. Y ese sería el resultado de nuestra cuota vigente para el año 2026. Otra forma de reajuste de la cuota, y es el que digamos que está señalado en la norma, es conforme al IPC. Entonces nosotros vamos a tomar el valor de la cuota del año con el que cerró el año inmediatamente anterior para poder de esta manera aplicar el reajuste de la cuota. Bien, con el que, por ejemplo, el año pasado cerró con 5.01, 5.10, si no estoy mal, y este será el reajuste que se deba aplicar para las cuotas que se va a reajustar para el año 2026. Bien, importante, importante también tener claro que la cuota no es, digamos que permanente en el sentido en el que si se fijó, por ejemplo, una cuota de alimentos en el año 2023, supongamos, por 100.000 pesos, no es que se deba pagar 100.000 pesos en el 2023, 24, 25, 26 y hoy en día siga pagando los mismos 100.000 pesos. Es importante tener presente que esta cuota va a variar y va a incrementar, se va a reajustar conforme a lo que hayan dispuesto las partes en el título ejecutivo. Bien, entonces esto es importante precisarlo porque se han presentado casos en los que pues, los usuarios desconocen esta situación y pretenden únicamente el pago de la cuota que inicialmente se fijó, desconocen de esta situación que es el reajuste de la cuota. Bien. Si en el título ejecutivo, si ustedes ven en un acta de conciliación en la que no, pero es que acá el, el conciliador o el centro de conciliación no fijó la forma como se reajustaría la cuota, no quedó establecido. Entonces ahí no se reajusta la cuota. No, señor. La cuota, la norma, el artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia establece que la cuota se reajustará anualmente conforme al IPC
salvo que las partes acuerden otra forma de reajuste. Es decir, que por defecto ya la cuota se debe reajustar conforme al incremento del IPC, pero si las partes acordaron otra fórmula, otra forma de reajuste, pues se hará conforme a como se haya establecido en el título. Bien. Bueno, antes de abordar el tema del registro del REAM, es importante precisar que esta obligación de alimentos, eh, este derecho de alimentos, trae consigo, como les mencionaba, unos procesos tendientes a declarar una, una obligación, una relación, que es fijar una cuota, aumentarla, disminuirla, y que para estos procesos, para recapitular, para este tipo de procesos es importante agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. ¿Sí? Si no se agota, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Se inadmite la demanda. ¿Sí? Inadmitir la demanda y lograr una conciliación en el término de inadmisión, pues es un poco complicado por los términos que manejan en los diferentes órganos autorizados por la norma para llevar a cabo estas conciliaciones. ¿Sí? Entonces es importante tener presente esto y también tener claridad en el sentido que el proceso ejecutivo de alimentos o frente al proceso ejecutivo de alimentos no se requiere de el de agotar la conciliación como requisito de procedibilidad, porque como lo mencionábamos anteriormente, ya se cuenta con un título, ¿sí? Que vamos al tenor literal de lo que se establece en el título, ya hay una obligación que es clara, que se expresa y que es exigible y que se puede ejecutar el cumplimiento de una obligación ante el órgano jurisdiccional, ante el juez de la República. Bien. Mm, Así las cosas, me parece importante, teniendo en cuenta que estamos hablando del proceso de alimentos y que es un proceso, como les decía, que genera bastante eh, comentarios y hay muchas inquietudes en torno a él, y es el desarrollo de la Ley 2097 del 2021, que es el registro de deudores alimentarios morosos. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Esta ley busca garantizar el cumplimiento de esas obligaciones alimentarias, ¿sí? ¿Garantizar en qué medida? Aplicando unas sanciones, ¿sí? Es decir, bueno, en primer lugar la norma señala que crea el registro de deudores alimentarios morosos como un mecanismo de control. Sin embargo, ya vamos a ver cuáles son los efectos de la inscripción en este registro. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Cuándo se aplica estas disposiciones? La norma señala que se aplicará a aquellos deudores alimentarios morosos que, perdón la redundancia, que estén en mora de 3 cuotas, sean continuas o no. O sea, es decir, nos establece puntualmente cuál es el número de cuotas que deben estar en mora para poder solicitar esa inscripción. Se deben demostrar cómo con la inscripción, en la solicitud de la inscripción del REAM, nosotros debemos realizar una liquidación para saber o para establecer más bien el número de cuotas adeudadas. Bien, estas cuotas, estas cuotas deben estar fijadas en un título ejecutivo, por supuesto, como los decía, sentencia, acta de conciliación, demás. Mm, la norma señala quién es el órgano competente para conocer de esta solicitud de inscripción en el REAM y señala que cuando no sea sentencia judicial, es decir, un título ejecutivo diferente a sentencia judicial, conocerá prevención la comisaría o la defensoría
perdón, la comisaría de familia o la defensoría de familia. Bien. Y en el caso en el que sea una sentencia judicial, pues será el juez de la República quien conozca de esta solicitud de inscripción al REDAM. ¿Cuáles son esas funciones del REDAM? Llevar un registro de estos deudores alimentarios morosos, expedir unas certificaciones gratuitas por la plataforma, por la página, eh, y es importante esto porque para realizar, no sé si alguno de ustedes ya haya tenido la experiencia que haya tenido que generar o haya hecho este trámite para generar la certificación de REDAM, donde allí se establece si está inscrito como deudor alimentario moroso o no para contratar, para realizar diferentes trámites. Bien. ¿Qué debe contener esta solicitud ante el REDAM? Debe contener nombres y apellidos del solicitante y la identificación plena, el domicilio actual, el nombre, también la identificación plena tanto de el solicitante de esta inscripción al REDAM como del deudor alimentario moroso, ¿sí? Indicando plenamente el último domicilio conocido, el documento de identidad, ¿sí? Se debe identificar asimismo el título ejecutivo o el documento que contiene esta obligación o estas obligaciones que son incumplidas. Bien, se debe hacer, como les mencionaba, una liquidación en la que se establezcan o se estimen la, el monto de las cuotas y esto para evidenciar o para demostrar cuántas cuotas son las que están incumplidas, o más bien el monto incumplido de estas obligaciones, los intereses que deben a la fecha, la autoridad que ordena el registro también se debe establecer en esta solicitud del REAN y hacer una relación pues de los hechos que se han presentado, es decir, que se dio una relación entre A y B, y que fruto de esta relación nació el niño C, y que luego se fijaron unas obligaciones, que estas obligaciones fueron incumplidas y que producto de este incumplimiento, que ya ha transcurrido más de 3 cuotas, eh, se genera o se evidencia que se cumple con los requisitos, razón por la cual se solicita la inscripción ante el REDAC. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la inscripción en el REDAM? Para todos los trámites, como les mencionaba hace un momento, es necesario expedir estos certificados del REDAM, muchos trámites, como por ejemplo el nombramiento en cargos públicos, para contratar con el Estado. Cuando nosotros vamos a realizar un negocio, una compraventa de un bien, eh, requerimos la inscripción, perdón, el certificado para poder formalizar esta compraventa. Para solicitar créditos también nos solicitan este certificado que es expedido por la página. Adicionalmente, si nosotros queremos salir del país, nos solicitan también este certificado para formalizar este, este proceso, perdón. Eh, y la norma también contempla una consecuencia muy particular, y es que no se requerirá autorización de salida del país del niño cuyo padre está inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Así pues, vemos que a través de esta ley, y para precisar algo importante, eh, no es una medida cautelar, sino que esta inscripción en el REAN, porque no se va a garantizar el cumplimiento de una obligación, ¿cierto? O sea, no se puede considerar que el registro sea una medida que ayude a cumplir la obligación, no, sino que es un mecanismo de control
al incumplimiento de estas obligaciones y por supuesto con unas, unas sanciones que se impone a este deudor alimentario moroso. Eh, bueno, y con este tema doy por finalizada este módulo en, en Derecho de Familia. Doctor Diego, muchísimas gracias a ti por la invitación, a todas las personas que estuvieron presentes. Doctora, ¿Me muchísimas gracias a escuchas? usted por, sí señora, muchas gracias a usted por su tiempo, de verdad que muy fructífera esta sesión. Tenemos varias preguntas, Doc, en el chat. No sé si quieras de pronto ayudarnos a resolver algunas. Claro, sí, señor. Ya, espérame, estaba viendo precisamente esto. Espérame, Leo. Bueno, acá me dicen, ¿cómo se llama de manera técnica los alimentos que van de acuerdo al estilo de vida? Como lo mencionábamos, los alimentos que van de acuerdo, digamos que al estilo de vida de la persona o del niño, del alimentario, son los alimentos congruos, ¿sí? Que era lo que mencionábamos, que no son aquellos que son necesarios para su subsistencia, no hacen parte de ese grupito de alimentos como la alimentación, como el vestuario, sino que tienen que ver con esa posición social en la que se encuentra la persona que requiere alimentos, el alimentario. Bien. Bueno, aquí me dicen, buenas noches, en ese caso sirve la conciliación por comisaría. Yo les mencionaba que ante la comisaría se pueden llevar a cabo conciliaciones, eh, conciliaciones, sí, de alimentos a favor de adultos mayores. Y si se trata de menores de edad, los alimentos o la conciliación en alimentos se puede adelantar ante los defensores de familia, ante los centros de conciliación. Sin embargo, la comisaría tiene una competencia subsidiaria, y es lo que les comentaba, en virtud de un proceso por violencia intrafamiliar en el cual, en virtud de una medida de protección, se fijan unas medidas provisionales que son precisamente esto, la obligación de alimentos, eh, custodia, cuidado personal, todo esto. Bien, vamos a seguir por acá leyendo. Bueno, aquí una pregunta muy interesante. Tengo una inquietud. Mm, Hay un hijo de 25 años con una discapacidad. La mamá siempre se ha encargado de él. El papá no cumplió con las cuotas alimentarias y mucho menos con ayudarlo a cuidar. ¿Es posible que la mamá le pueda quitar la patria potestad al papá para que él no tenga ningún derecho sobre el hijo y mucho menos de los bienes económicos que la mamá le pueda dejar a ese hijo? Bueno, aquí un punto importante, la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Un punto bien interesante. La patria potestad es ese conjunto de derechos que la ley le otorga a los padres para el cumplimiento de los deberes frente a sus hijos. ¿Qué compone o qué se deriva de la patria potestad o cuáles son esos derechos que la ley le otorga a los padres para el cumplimiento? Hay la representación legal, la representación legal, la administración de los bienes y el usufructo de estos bienes. Ahora, por supuesto, frente a la pregunta planteada, hay unas causales para la suspensión y la pérdida de patria potestad. Dentro de las causales para la pérdida de la patria potestad está el abandono y claramente, pues en este caso se podría demostrar con el hecho de que se ha sustraído el padre de sus obligaciones, no solamente morales, sino legales frente a su hijo. El hecho de que se pueda iniciar, o los efectos más bien de iniciar el proceso de tendiente a limitar la patria potestad, es precisamente
eso, que no tenga derechos sobre la administración de los bienes, sobre el usufructo de estos bienes y sobre la representación legal. Sin embargo, acá como ya hablamos de una persona de 25 años, pues ya no tendría que ver aquí la representación legal. Simplemente frente a la administración y los bienes no haría parte. Es importante tener presente que en este proceso de suspensión y de privación de la patria potestad, el juez competente es el juez de familia en primera instancia. Bien, sigamos por acá. Bueno, acá dice, pero en un proceso de divorcio ante notaría y existe menores de edad, lo pactado en cuanto asunto de alimentos de los menores debe ser validado por un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya que el notario no cuenta con las facultades para evaluar si lo acordado es acorde a las necesidades de los menores para quedar plasmado en la escritura pública de divorcios. Y por supuesto, claro que sí. Sí, en una escritura pública, esta escritura es sometida, por decirlo así, a consideración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? De los defensores de familia, quienes emiten un concepto favorable o no frente a las obligaciones o frente a este acuerdo en el que tengan que ver niños, niñas y adolescentes. Y aquí una pequeña precisión. Eh, Cuando nosotros nos referimos, y en virtud del Código de Infancia y Adolescencia, nos referimos a un menor de edad, hablamos o nos referimos a ellos señalando que son niños, niñas y adolescentes. Ya no utilizamos la expresión menor porque menor los pone en una situación de inferioridad y claramente con el desarrollo de lo que hemos visto hasta ahora, el desarrollo jurisprudencial, el interés superior, ellos no están en una situación de inferioridad. Por supuesto que gozan de especial protección y además de esto, pues el Código de Infancia y Adolescencia hace una clasificación y no contempla este concepto como tal de menores, sino los define como niños, niñas y adolescentes, entendido en que niños están dentro del rango de 0 a 12 años y adolescentes de 12 a 18 años. Bueno, hasta los 18 años, ya mayor de 18 años, pues ya se entiende mayor de edad. Bueno, aquí se debe hacer, ¿qué se debe hacer en un caso? Una señora tiene una hija de 17 años y el papá de la niña solo le ayudó 2 años, con demanda en el bienestar y en la fiscalía, y el señor dijo que prefería pagar con cárcel, y la fiscalía cerró el caso y definitivamente el señor se desentendió de la niña. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, Lenis, en este caso sería importante ver si se pudiera iniciar, si tenemos el título ejecutivo, yo pensaría que podríamos iniciar el proceso ejecutivo, hacer la consulta de bienes, de la situación patrimonial del señor, solicitar como medidas cautelares el embargo de las cuentas, de billeteras digitales, y averiguar, hacer esta averiguación de esta situación patrimonial, a ver si logramos encontrar algo con el fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación. No entiendo por qué la fiscalía cerró el caso, pero tal vez se podría intentar por la vía civil y del derecho de familia a través de un ejecutivo de alimentos. Mm, bueno, acá ya le habían respondido acá a Mariana Rojas. Mariana, estudiante. Buenas noches. ¿Debe existir una demanda o simplemente con el título ejecutivo? Bueno, para poderle exigir al juez que cumpla con una obligación, se debe contar o el mecanismo, el medio a través del cual yo presento mi caso ante el juez es a través de una demanda. ¿Y qué nosotros vamos a aportar con esa demanda? Una serie de pruebas. ¿Cuáles pruebas? Por ejemplo, en un proceso de ejecutivo de alimentos, debemos. El instrumento es la demanda. ¿Qué contiene la demanda como primera medida? Una relación de hechos. Entonces, en los hechos yo le voy a decir, mire, señor juez, resulta que yo tuve una relación sentimental con el señor tal y fruto de esa relación nació el niño tal, ¿cierto?
que nosotros convivimos, no sé, durante tantos años y luego de esto nos separamos o no, o bueno, esas situaciones, esas circunstancias concretas o esas situaciones particulares. Que, que en vista de que el señor no pagó de manera voluntaria la cuota de alimentos, acudimos a un centro de conciliación y se fijaron tales obligaciones, que a la fecha el señor ha incumplido con esas obligaciones y que adeuda tanta suma de dinero por concepto de alimentos, tanto por intereses, porque también debemos cobrar intereses de sobre estas cuotas que se van causando, que son obligaciones que son sucesivas y se van causando en el tiempo. Eh, y contarle todo esto al juez, solicitarle al señor juez, mire, señor juez, por favor, libre mandamiento de pago, por favor, para que me paguen estas sumas de dinero. También debemos decirle al juez cuáles son las pruebas, que dentro de las pruebas debemos aportar el registro civil de nacimiento, debemos aportar el título ejecutivo, debemos aportar como anexo la liquidación de crédito del poder, ¿cierto? Entonces, sí, para responderte, Angie, debemos presentar una demanda y aportar como una prueba este título ejecutivo. Bueno, la ley 2097 del 2021 establece que la solicitud de inscripción en el REDAN debe correrse traslado al deudor alimentario. Es posible que en ese trámite haya práctica de pruebas o se resuelve con los documentos que se aporten. Sí, se traslada, se hace el traslado de esta solicitud al deudor alimentario moroso por 5 días y él en ese periodo, en ese lapso de tiempo, tiene la posibilidad de demostrar que él ha pagado, que él ha cumplido con sus obligaciones y aportar todas las pruebas. Y el funcionario debe evaluar esto y definitivamente pues emitir el acto administrativo o declarando la inscripción, aplicando la inscripción o no. Y frente a esa decisión, existe o procede el recurso de reposición. Bien, bueno, aquí muy enriquecedor el tema, ya que es algo que se ve todo el tiempo. Ay, yo estoy todavía acá con la pantalla. Bueno, profe, teniendo en cuenta que en recientes pronunciamientos se ha reconocido la familia multiespecie, es factible que se asignen alimentos a animales de compañía. Aún no se ha regulado este tema como tal de alimentos a favor de animales de compañía, pero sí se ha contemplado la posibilidad o se ha visto casos en los que se vean inmersos los animales, las mascoticas, en relaciones de familia. Esto todavía es objeto de análisis de pronunciamiento. El incremento de la cuota de alimentos es de acuerdo al incremento que se hace el salario mínimo en el año. Depende si así lo establecieron en en el acta de conciliación o en el título ejecutivo, así será. Si se guardó silencio, como les mencionaba, el incremento será conforme al IPC, ¿sí? Tal como lo establece el artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia. Si la madre no trabaja y el padre se hace cargo de todo lo de los niños, ellos están separados y viven en diferentes ciudades, ella lo puede demandar porque necesita más cuota para los niños. ¿Quién ganaría? ¿Cómo así? Si la madre no trabaja y el padre, perdón, se hace cargo de los niños, ellos están separados y viven en diferentes ciudades, ella lo puede demandar porque necesita más cuota para los niños. ¿Quién ganaría? Pero pero no entiendo acá, si el padre es el que se hace cargo de lo de los niños, no entiendo acá esta pregunta. Entonces, ella, ¿por qué demandaría? No, no me queda claro acá esta pregunta. Si el padre está respondiendo por todo, ella lo puede demandar porque necesita más cuota para los niños. Ah, ok, o sea, en el sentido de que el padre está respondiendo con lo justo, con lo que se pactó, entiendo yo,
pero no es suficiente la cuota, tiene que demostrar lo que señalábamos, que es el aumento de la necesidad de los niños. Y esto también tiene que ir muy ligado, relacionado también, o depende de la capacidad del padre. Bien, bueno, bueno, yo creo que eh, hasta aquí las preguntas, no sé, doctor Diego. Pero pues el tiempo es suyo. Hay una de pronto muy curiosa que sí me gustaría eh, que Dímela. nos explicaras un poquito que dice, Doc, ¿nos puedes explicar en el caso de fijar la cuota de alimentación para adultos mayores? Ah, bueno, en el caso de adultos mayores, es un caso particular. En ese evento, las comisarías tienen competencia, al igual que los otros órganos de los que le hablábamos, para la fijación de cuota de alimentos. ¿Quién debe solicitar? Obviamente, se debe agotar la conciliación, como ya lo habíamos mencionado, y se debe agotar ante las autoridades que habíamos mencionado, que son los centros de conciliación. Las comisarías de familia también tienen competencia para tramitar conciliaciones de alimentos a favor de adultos mayores. ¿Y qué se debe acreditar? Lo mismo, la necesidad de ese adulto mayor. Entonces, los gastos, por ejemplo, de alimentación, de vestuario, si paga arriendo, servicios públicos, todos estos gastos se deben acreditar. Adicionalmente, pues se deben a convocar a todos los hijos para que de esta manera, teniendo en cuenta el, la necesidad de esta persona adulto mayor, se tome en consideración la necesidad versus la capacidad de estos hijos y se logre fijar una cuota de alimentos. Ahora, si se va a iniciar una demanda, por supuesto, también se deben acreditar estos presupuestos, ¿sí? Que es la capacidad, la necesidad y el vínculo de parentesco. ¿Y cómo se acredita este vínculo de parentesco? Con el registro civil de nacimiento de los hijos y que son los obligados a suministrar alimentos. Bien, Muchas gracias, Doc, de verdad vale. por todo su tiempo y por compartir con nosotros este espacio muy fructífero y muy educativo para todos. Su merced sabe que de parte del doctor Julián, de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación, pues agradecemos mucho su participación y a todas las demás personas que han estado activas y participando a lo largo de este curso, pues invitarlos a continuar con ese entusiasmo y con ese juicio. Ya nos quedan solamente 2 sesiones y podríamos certificar a las personas que cumplan las condiciones pactadas inicialmente. Recordarles que como mínimo deben haber asistido al 80% de las sesiones. Esto es por política ya de la universidad y pues como abogados que somos y pues como es un curso de derecho, debemos someternos a las reglas que se nos imparten. Doc, de antemano, muchas gracias por su tiempo, por su colaboración y a todos los que participaron. Estuvo muy activa la clase en el chat, muy buenos comentarios, Doc. Su merced, como siempre, excelente explicando esos temas. Se le nota esa experticia en la docencia y muchas gracias, Doc. No, muchas gracias a ti, doctor Diego, por la invitación, de verdad. Como les decía al inicio, para mí es un placer y es un tema que realmente me apasiona muchísimo y qué bonito poder compartir un poco de este mar de aspectos por abordar, porque realmente el tiempo es muy corto para todo lo que quería abordar en torno al derecho de familia. Muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo, a Unitrópico, a todas las personas, a la Gobernación de Casanare, a todas las personas que estuvieron acá atentas, a mis estudiantes, que por ahí vi también unos estudiantes participando en el chat. Muchas gracias de verdad.